Ya está, ¿verdad? Pues adelante. Gracias, Mario. Perdón, Jorge Iván, perdón, discúlpame. Listos. Ok, bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo dónde se encuentren. Bienvenidos a esta quinta sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, que el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Jorge Iván Sigala Rodríguez. Él es licenciado en biología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestro en biología integrativa de la biodiversidad y la conservación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y está haciendo estudios de doctorado en ciencias naturales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El maestro Jorge Iván Sigala Rodríguez cuenta con 15 años de experiencia trabajando en diversas instituciones gubernamentales, privadas y académicas en materia de medio ambiente y conservación de la biodiversidad, destacando su labor en instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, donde se desempeña actualmente como subdirector de análisis e integración de información científico-técnica. Ha dirigido y participado en diversos estudios y proyectos relacionados con la protección de especies y territorios, conservación, ecología y patrones de distribución de la biodiversidad, impactos del cambio climático, ordenamientos ecológicos del territorio y programas para la conservación de especies prioritarias. Es también autor y colaborador de diversos artículos científicos, capítulos de libros, artículos de divulgación y contenidos educativos en materia de cambio climático y conservación de la biodiversidad en México. Bueno, y el día de hoy tenemos entonces el gusto y el placer de recibirlo en este seminario y le cedo la palabra para que comience con su disertación. Bienvenido, maestro Sigala. Pues muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y pues sí, voy a empezar a compartir pantalla para iniciar la sesión del seminario. ¿Me indican si ya se ve completa la pantalla? Sí, ya se ve completa, se ve bien. Bueno, pues un gusto estar en este seminario. Agradecer la invitación y yo les voy a platicar acerca de las implicaciones del cambio climático sobre la biodiversidad en nuestro país. Estructuré la presentación con base a este contenido. Les voy a platicar un poquito de qué es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde actualmente me desempeño como subdirector de análisis de información. Les voy a platicar de la crisis ambiental y cambio climático, de los impactos del cambio climático a nivel global y a nivel nacional. Voy a abordar un poco crisis de la biodiversidad y estudios de caso en cuanto a declinación de insectos y mares y costas de México. Y voy a cerrar con alternativas contra el cambio climático. Bueno, comenzaré diciendo que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En 2012 se da origen la Ley General de Cambio Climático, al INEC. Dota al Estado mexicano de un marco institucional compuesto por instrumentos de planeación, financiamiento, evaluación, inspección y vigilancia bajo un enfoque transversal y de cooperación entre los tres órdenes de gobierno. En esta ley, México cuenta con el Sistema Nacional de Cambio Climático, establecido en esta ley y orientado a propiciar sinergias para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos del país ante el cambio climático. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se encarga de generar e integrar conocimiento técnico y científico, fortalecer los recursos humanos y las capacidades para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático. Como les comentaba, el INEC fue creado en 2012 con la promulgación de la ley como un organismo de investigación del Estado mexicano dedicado a generar e integrar el conocimiento científico técnico sobre mitigación y adaptación al cambio climático, así como sobre ecología, contaminación y salud ambiental para apoyar la toma de decisiones.
Coordinamos y llevamos a cabo estudios e investigaciones en materia de cambio climático. Brindamos apoyo técnico y científico para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de cambio climático. Colaboramos en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado. Fomentamos la construcción de capacidades en estados y municipios para la elaboración de sus programas e inventarios de emisiones y para la adaptación ante el cambio climático. Elaboramos y actualizamos el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero a nivel nacional. Promovemos y difundimos la información científica, ambiental y de cambio climático en los sectores productivos, gubernamentales y sociales. Contamos con laboratorios de referencia en materia de análisis y calibración de equipos de medición de contaminantes atmosféricos, residuos peligrosos y para la detección e identificación de organismos genéticamente modificados en el ambiente. Y somos punto focal ante el panel intergubernamental de cambio climático y formamos parte de la representación de México ante las distintas instancias internacionales en materia de cambio climático. El objetivo del INEC es impulsar la justicia climática y ambiental, así como la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático a través de la organización comunitaria, el diseño, integración e implementación de criterios de adaptación y mitigación en instrumentos y herramientas para la toma de decisiones que permita el bienestar y la preservación de la vida. Voy a abordar la crisis ambiental y el cambio climático en el precepto de que el cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del planeta y constituye uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Comentarles que actualmente enfrentamos una triple crisis planetaria: la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación. Estas problemáticas no son independientes. El cambio climático altera los sistemas naturales de múltiples maneras y exacerba las problemáticas ya existentes. Entonces no nos referimos a una crisis únicamente ambiental. Consideramos que es una crisis social en donde interactúan temas políticos, económicos, educativos, culturales y que atenta contra los derechos humanos de millones de personas. El calentamiento global como el principal síntoma del cambio climático. Sabemos que los 8 años más recientes, de 2015 a 2022, fueron los más cálidos registrados. Se estima que el promedio de temperatura media global de 2018 a 2022 es por arriba de 1.1 por encima del promedio preindustrial. Alrededor del 90% del calor acumulado en la Tierra se almacena en el océano y se prevé que la temperatura global media anual de la superficie terrestre para cada año entre 2022 y 2026 sea entre 1.1 y 1.7 más alta que los niveles preindustriales. Aquí en la figura podemos ver las franjas de calentamiento, que son representaciones visuales de cómo ha cambiado la temperatura global durante los últimos 100 años. Las barras de color rojo más intenso indican los años más calientes que se han presentado. Pues todo gira en torno al dióxido de carbono que se emite. Este tiene como fuente principal la quema de combustibles fósiles con un 86% y los cambios de uso de suelo con un 14%. Esto me refiero a la deforestación y recientemente a los incendios forestales que devastan grandes superficies de suelos forestales. ¿Dónde termina este dióxido de carbono? Se absorbe y termina en ecosistemas terrestres, en la atmósfera principalmente, con un 46%, en el océano, y aún se tiene un desconocimiento de dónde termina este 0.4% de dióxido de carbono. Los ecosistemas oceánicos y terrestres también absorben dióxido de carbono, y sin estos sumideros el cambio climático sería aún más extremo. Sabemos que existen límites planetarios. En 2015 se originó el concepto de límites planetarios, que presenta un conjunto de 9 límites, dentro de los cuales la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando para las próximas generaciones. En ese entonces habíamos rebasado el espacio seguro para estos 6 límites. Se refiere a los flujos biogeoquímicos, principalmente nitrógeno y fósforo, los cambios de uso de suelo, la integridad de la biosfera, refiriéndonos a tasas de extinción, el cambio climático. Actualmente tenemos 424 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Las entidades nuevas, que se refiere a sustancias químicas y producción de plásticos, se dice que ya hemos vertido más de 350,000 sustancias
y productos ajenos a los sistemas naturales. El agua verde también ha sido rebasado, que se refiere a la precipitación, evaporación y la humedad del suelo. Se están revisando por pares la acidificación del océano y los aerosoles atmosféricos, y todo indica que también se han rebasado estos límites seguros para la humanidad. Recientemente se publicó una actualización de este análisis de los límites del sistema terrestre. En esta nueva evaluación se incluyen los términos de bienestar humano y equidad y justicia. Ya hemos superado 7 de los 8 límites del sistema terrestre seguros y justos cuantificados a nivel mundial. Por ejemplo, el límite seguro para cambio climático se había fijado en un aumento de temperatura de 1.5 por arriba de la era preindustrial, para evitarle una alta probabilidad de múltiples puntos de inflexión climáticos. Aún no hemos superado esos 1.5, pero dicho límite se fija en 1 grado considerado como justo, y actualmente ya superamos ese límite justo, ¿no? Actualmente estamos por arriba del 1.1 grados centígrados, por arriba de la era preindustrial. Hay un concepto propuesto por Crutzen en el 2000, que es el antropoceno, y este es producido por los profundos efectos de la actividad humana sobre la Tierra. Se dice que la masa antropogénica se define como la masa incrustada en objetos sólidos e inanimados fabricados por humanos. En el 2020 se marcó un punto de inflexión. La cantidad de masa creada por el hombre superó por primera vez el peso seco de toda la vida en la Tierra, y esto no muestra signos de desaceleración. Entonces, nuestro impacto es como ninguna otra forma de vida en la Tierra. Para 2040, el aumento de las tasas de producción predice que produciremos cosas a casi el triple de la cantidad total de todos los seres vivos. Entonces, esto es una combinación del crecimiento de la población y el aumento del consumo y el desarrollo. Vemos que la mayoría es material de construcción. En 2015 surge el concepto del capitaloceno, que nos permite entender las transformaciones a la Tierra como resultado de una forma de entender y relacionarnos con la naturaleza. Entonces se dice que la crisis climática es un problema de consumo excesivo de una minoría en el planeta. El 1% de la población produce el 50% de las emisiones de dióxido de carbono, y esta crisis exacerbará los conflictos sociales ya existentes dentro de un contexto de altas tensiones sociales que golpeará primero y más fuerte a la población más vulnerable. Entonces, si hablamos del antropoceno al capitaloceno, como les comentaba, Crutzen conceptualizó la época del antropoceno como la época en la que el impacto de la especie humana tenía en el planeta convirtió a los humanos en una nueva fuerza geológica. El historiador Moore en 2015 desarrolló el concepto de capitaloceno. Menciona que no es la humanidad la que ha causado la tremenda crisis ecológica actual, sino la relación que el capitalismo ha construido e impuesto a los seres humanos en relación con la naturaleza. Entonces, abordaré un poco de los impactos del cambio climático. A medida que el clima continúa cambiando, millones de personas pobres enfrentan mayores desafíos en términos de eventos extremos, efectos en la salud, seguridad alimentaria, seguridad de los medios de subsistencia, migración, seguridad del agua, identidad cultural y otros riesgos relacionados. Entonces, el cambio climático está profundamente entrelazado con los patrones globales de desigualdad, y son las personas vulnerables quienes reciben la peor parte de estos impactos. Por ello, el cambio climático nos obliga a abordar problemas de desigualdad en muchos niveles, entre países ricos y países pobres, entre ricos y pobres dentro de los mismos países, entre hombres y mujeres y entre generaciones. Algunos impactos observados a nivel mundial es el aumento de la temperatura global de la superficie. Les comentaba que en 2016 y 2020 son los años más cálidos registrados. Existe ya un calentamiento del océano. El océano ha absorbido entre el 20 y 30% del total de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono en las últimas décadas. Hemos visto ya una disminución del hielo ártico marino. Desde 2000, Groenlandia ha perdido más de 4.000 millones de toneladas de hielo. Hemos constatado ya el aumento del nivel del mar. Se dice que si la Antártida se derritiera por completo, el nivel del mar podría aumentar entre 30 y 50 metros. Hemos constatado los impactos del cambio climático en México.
Se dice que el largo periodo neoliberal en México provocó una situación de crisis social, ambiental y económica en la mayor parte de nuestro país, que a su vez agudizó las brechas de desigualdad y la pobreza en pueblos y comunidades. Nosotros realizamos foros regionales de adaptación durante el año pasado y en lo que va de este año realizamos el tercer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático y estamos realizando las jornadas estatales contra el cambio climático. En estos foros hemos constatado por parte de las comunidades que nos manifiestan que han observado disminución de la productividad agrícola, disminución de las pesquerías, eventos meteorológicos extremos más frecuentes y más intensos cada vez, incendios forestales, inundaciones, sequía y olas de calor, desertificación, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, la contaminación del suelo, aire y agua, y esto lleva daños a la salud de las personas a través de una urbanización desmedida y pérdida de usos y costumbres dentro de las comunidades. Algunos impactos, se manifiestan como ciclones tropicales. La temporada de ciclones tropicales 2022 concluyó como la 19ª más activa, formándose un acumulado de 31 sistemas tropicales, de los cuales 9 sistemas generaron efectos en México. Experimentamos el huracán Orlina en octubre de 2022, que causó afectaciones en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. El huracán Key en septiembre del 2022, que provocó lluvias torrenciales en la península de Baja California y el noroeste de México. Y en junio de 2022 nos pegó el huracán Ágata, que provocó la crecida de ríos y deslaves en Oaxaca. La temporada de ciclones en 2023 inició el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, y se pronostica una temporada más activa de lo habitual en el Pacífico. Se dice que hasta 30% por arriba del promedio. Entonces, en general, los eventos extremos relacionados con el clima han aumentado en todas las regiones del país y se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de los ciclones tropicales en los próximos años. Hemos también constatado la sequía en México, que ha tenido un gran impacto tanto en la disponibilidad de agua como en el abastecimiento de las ciudades como en el campo. El cambio climático ha modificado los patrones de precipitación en el país. Desde principios de la década del 2000, el número de días consecutivos secos ha aumentado en promedio de 70 a 80 días por año. En general, los eventos de sequía se han vuelto más frecuentes y severos en muchas regiones del país. Y bueno, ya lo estamos experimentando. En particular, Aguascalientes se declaró sequía en el 100% de su territorio durante los meses de marzo, abril. Bueno, y casi el 85% del país se enfrentó condiciones de sequía durante el año 2022. Hemos también observado impacto en los sectores productivos. Aquí les ejemplifico el sector agrícola. Bajo un escenario de inacción, el cambio climático puede reducir drásticamente la capacidad de producción agrícola en México, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria para la población. Reducciones en rendimientos entre 5 y 20% en las próximas 2 décadas y hasta 80% a finales del siglo para algunos cultivos y estados. Los estados con mayor aptitud actualmente para el maíz de temporal podrían perder a finales de siglo entre 30 y 40% en rendimiento. Actualmente 23 estados tienen rendimientos en producción de maíz de temporal por arriba de 1 tonelada por hectárea. A finales del siglo, únicamente 11 estados producirán al menos 1 tonelada por hectárea. También en cuanto a aumento proyectado del nivel del mar, hemos visto que aumenta en todas las regiones del país prácticamente. Aquí hacemos modelaciones de zonas inundables con un incremento estático del nivel del mar entre 1 y 2 metros, y ante un ascenso del nivel del mar con escenarios entre 1 y 2 metros, se destacan como zonas susceptibles la llanura costera tamaulipeca, las llanuras y pantanos tabasqueños y las costas de la península de Yucatán en la región del Golfo de México y el Caribe. Y en la llanura costera y deltas de Sonora y Sinaloa, las llanuras de Bahía Magdalena y Guerrero Negro en Baja California Sur y el delta del río Colorado en la región del Golfo de California y Océano Pacífico. En cuanto a precipitación y temperatura, hemos realizado proyecciones también. En México, para el periodo 2015 a 2039, se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2 grados centígrados en el norte del país, mientras que en la mayoría del territorio pueden oscilar entre 1 y 1.5 grados centígrados. En el caso de la precipitación, se estima
una disminución general entre el 10 y el 20%. Todo esto podría traer pues consecuencias económicas, sociales y ambientales muy importantes. Entonces, en resumen, el cambio climático proyectado en México, ¿qué tenemos? Pues un aumento de temperatura, como les comentaba, entre 1.5 grados centígrados en promedio y 2 grados en la región norte del país. Un aumento en frecuencia e intensidad de ciclones. Estos afectan el 60% del territorio nacional. Sequías intensas y prolongadas, principalmente en la región norte del país. Un aumento del nivel del mar entre 26 y 98 centímetros hacia finales de siglo. Inundaciones, bajo rendimiento en cultivos, aumento de enfermedades por mala calidad del aire y vectores como el dengue, zika, chikungunya y la acidificación de los océanos. En cuanto a biodiversidad y cambio climático, pues el cambio climático, uno a otros factores antropogénicos, ha intervenido en la función de todos los ecosistemas naturales del país. Se ha modificado la composición de especies de diversos grupos en varias regiones. Se tienen registros de migraciones altitudinales en especies alpinas como bosques templados y pastizales de alta montaña. Hay evidencia ya de extinciones locales de algunas especies de distribución restringida como anfibios, reptiles y aves. Esto debido a la pérdida del hábitat y la modificación de factores ambientales atribuidos al cambio climático. Entonces, bajo escenarios de cambio climático, se proyecta que gran parte de la biodiversidad mexicana se ve afectada y bajo presión por fenómenos extremos, lo que ocasionará cambios en los patrones de distribución, alteraciones de procesos migratorios, enfermedades y extinciones locales de algunas especies, y muchas de ellas catalogadas como endémicas. Entonces, voy a ahondar en la crisis de la biodiversidad ante el cambio climático antropogénico. Hoy el planeta se enfrenta a una crisis de extinción de especies de magnitud similar a las 5 extinciones pasadas. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, el IPES, estimó en 2022 que más de 1 millón de especies se encuentran ya en peligro de extinción y durante las próximas décadas. Algunos investigadores dicen que ya estamos en la 6ª extinción masiva. Esto se determina como un proceso acelerado de pérdida de biodiversidad que se traduce en la disrupción de múltiples servicios ecosistémicos irreemplazables e imprescindibles para el sostenimiento de las sociedades humanas, como la polinización, la fotosíntesis, la regulación del clima, el acceso al agua y aire limpios o el abastecimiento de alimentos, recursos naturales y minerales. La tasa de extinción actual se presenta entre 1000 y 10.000 veces más alta que un proceso de extinción natural. Las especies que hemos perdido en los últimos 100 años debieron de extinguirse en un transcurso de 10.000 años. Y bueno, los factores de presión principales es la pérdida y fragmentación y degradación del hábitat, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación de aire, suelo y agua, especies exóticas invasores y obviamente el cambio climático. Hemos ya constatado impactos sobre los ecosistemas en el territorio nacional. Aquí les presento el caso de las selvas secas o bosque tropical caducifolio, que ocupa aproximadamente el 11.7% de la superficie nacional. Son ecosistemas altamente biodiversos y con un alto grado de endemismo. En México, cerca del 60% de las especies que ocurren en estas selvas son endémicas. Entonces, el cambio climático amenaza con hacer extremas las condiciones de aridez y desertificación. Bajo escenarios de cambio climático, se estima que más del 75% de las especies de aves, por poner un ejemplo, que habitan estos ecosistemas, reducirían sus áreas de idoneidad climática. Algún otro ecosistema, como el bosque mesófilo de montaña, que es considerado uno de los ecosistemas terrestres más sensibles al cambio climático, se distribuye en los macizos montañosos de 18 estados del país. En Chiapas y Oaxaca se encuentra el 60% de la cobertura nacional. Este ecosistema tiene una gran relevancia debido al importante número de especies animales y vegetales que contiene. Por ejemplo, alberga aproximadamente el 27% de la riqueza florística del país, que representa el 2% a nivel mundial. El bosque mesófilo de montaña del país está sometido a una doble presión, tanto por cambio de uso del suelo y por el cambio climático. Hemos visto ya impactos del cambio climático sobre arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos y productivos del planeta.
Aquí se encuentra una cuarta parte de todas las especies marinas. Los arrecifes juegan un papel crítico durante diferentes ciclos de vida de especies importantes para la pesca comercial y por ello para la seguridad alimentaria. Además, son un atractivo turístico muy importante para el país. La degradación de los arrecifes de coral y su relación con los factores asociados al cambio climático incluye el aumento de la acidificación del océano, el aumento del nivel medio del mar, el incremento en la temperatura del agua del mar y su relación con el blanqueamiento del coral, que es la enfermedad más importante que está afectando los arrecifes, y el aumento en la frecuencia e intervalo de tormentas tropicales. El porcentaje de arrecifes de coral amenazados aumentó en un 30% en el periodo de 2000 a 2010. Se han producido aumento en todas las amenazas locales y en todas las regiones del mundo. Algunas amenazas de pesca han aumentado el 80% en el periodo de 2000 a 2010. El blanqueamiento masivo de corales ahora ha ocurrido en todas las regiones del mundo, incluyendo México. Se proyecta que hacia 2050 el 95% de los arrecifes de coral experimentará un alto estrés térmico y un potencial blanqueamiento. Debido a la acidificación del océano, se proyecta que para 2050 solo alrededor del 15% de los arrecifes estarán en áreas adecuadas para su crecimiento y proliferación. 27 países y territorios se identifican como altamente vulnerables a la pérdida de arrecifes en las regiones arrecifales del mundo. 19 de estos son pequeños estados insulares. En México contamos con gran parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo arrecife de barrera más grande del mundo. Este abarca 1000 kilómetros de costa a lo largo de 4 países, México, Guatemala, Belice y Honduras. Más de 1 millón de personas dependen directamente de los recursos naturales del SAM y la velocidad de cambio de las condiciones climáticas es superior a la capacidad de los arrecifes de coral para adaptarse y recuperarse. Como les comentaba, el síndrome blanco del coral ha impactado alrededor del 20% de los corales del SAM y esta enfermedad afecta especialmente a 25 de las 48 especies que ocurren en esta región. Voy a abordar dos problemáticas que considero muy importantes. La declinación de insectos, que es el grupo más numeroso y es una gran amenaza para la humanidad. Se dice que vivimos en un planeta de insectos con más de 1 millón de especies descritas. Los insectos son el grupo de animales más diversos del planeta, representan el 80% de la vida animal en la Tierra. En términos de diversidad, los insectos no tienen rival, representan 2/3 de las especies animales documentadas del mundo y es probable que millones de especies no se hayan aún descrito. Las estimaciones más conservadoras sugieren que esta cifra podría fluctuar entre 4 a 5 millones de especies. En México, hasta ahora se han descrito aproximadamente 48,000 especies, lo que representa alrededor del 5% de insectos en el mundo. Y pues me refiero a las mariposas, escarabajos, hormigas, abejas, avispas, moscas, grillos, saltamontes, libélulas, que muchos de estos animales son proveedores vitales de servicios ambientales irreemplazables, incluyendo la polinización, alimentación, el ciclo de los nutrientes y control de plagas. La pérdida de insectos tendrá efectos adversos en el funcionamiento de los ecosistemas, ya que desempeñan un papel central en una variedad de procesos, incluida la polinización, la herbivoría, la detrivoría, el ciclo de nutrientes y la provisión de fuente de alimento para niveles tróficos superiores como aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Se estima que el 80% de las plantas silvestres dependen de los insectos para su polinización, mientras que el 60% de las aves dependen de insectos como fuente de alimento. Proteger y conservar la abundancia y diversidad de insectos entonces debería constituir una prioridad para todos los países. Algunas amenazas a la diversidad de insectos, muchas de ellas están interrelacionadas o relacionadas con el cambio climático. La principal causa del declive de insectos es la intensificación agrícola. Los principales factores de estrés, el cambio climático, cambio de uso de suelo, agricultura tecnificada, especies introducidas, nitrificación, contaminación, son aquellas problemáticas que también afectan a otros organismos. A nivel local y regional, los insectos se enfrentan a factores estresantes adicionales como insecticidas, herbicidas, urbanización y contaminación lumínica. En áreas de alta actividad humana, donde la disminución de insectos es más notoria,
múltiples factores estresantes ocurren simultáneamente. Se dice que el fenómeno de la gran aceleración puso fin a 12.000 años de relativa estabilidad ambiental y climático en la época del Holoceno y comenzó la época del Antropoceno. Las poblaciones de insectos no solo están en declive, sino que se están reduciendo mucho más rápido que otros grupos animales. Los insectos comprenden la mitad del millón de especies animales que los científicos creen que se enfrentan a la extinción durante este siglo. El impulsor más importante de la disminución de insectos, como les comentaba, es la destrucción del hábitat y en particular el papel de la agricultura industrial en el desplazamiento de innumerables especies de sus hábitats. Así que el capitalismo solo ha manifestado su tendencia destructiva. Un ejemplo es la industria capitalista en la agricultura rectificada a gran escala. Esto inevitablemente resulta en la pérdida de especies y extinciones. En todos los últimos 50 años, sin duda, han visto la transformación más rápida de la relación humana con el mundo natural en la historia de la humanidad. Actualmente, ¿cómo estamos en cuanto a declinación de insectos? Esto se constató en una publicación del 62 llamada La Primavera Silenciosa, donde se documentó los muchos efectos nocivos que tienen los agroquímicos sobre el medio ambiente. Específicamente se señaló al DDT que impactaba a las poblaciones de aves y advirtió sobre una futura primavera caracterizada por la falta de canto de los pájaros. La proporción actual de especies de insectos en declive es el 41%, que representa el doble que la de los vertebrados, y el ritmo de extinción de las especies locales es 8 veces mayor. En la actualidad, alrededor de un tercio de todas las especies de insectos están amenazadas de extinción, y bueno, esta lista crece año con año. Los insectos están profundamente vinculados con el funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra. Una gran pérdida en su número y diversidad tendría efectos incalculables que podría causar un colapso total de los ecosistemas. En regiones donde se practica la agricultura industrial, la abundancia de insectos se ha reducido en casi un 50%, mientras que el número de especies se ha reducido en un 27%. Voy a hablar un poco acerca de los mares y costas de México y su biodiversidad. Ayer fue la conmemoración del Día Mundial de los Océanos y pues México es un país privilegiado, flanqueado por 2 océanos, único país con un golfo propio, el Golfo de California, numerosos ecosistemas de humedales, manglares, salares, marismas, tulares, popales, lagunas se distribuyen en el territorio nacional. México cuenta con una mayor superficie oceánica, el 65%, que la terrestre, que representa el 35%. Posee una línea de costa de aproximadamente 11.000 kilómetros. Tenemos 17 entidades federativas costeras, donde se agrega un 55.3 millones de personas y se genera el 40% del Producto Interno Bruto. En cuanto a biodiversidad marina en México, podemos encontrar más de 300 especies de medusas, corales y anémonas, más de 4.000 especies de moluscos, más de 5.000 especies de crustáceos, alrededor de 2.500 especies de peces, más de 50 especies de mamíferos marinos y aproximadamente 11 especies de reptiles. Los ecosistemas marinos ayudan a regular el clima y reducen el impacto de los gases de efecto invernadero. Además, los océanos nos funcionan como pulmones del planeta y nos proporcionan nada más y nada menos que el 50% del oxígeno. Pese al importante papel de los ecosistemas marinos, estos se enfrentan constantemente a problemas derivados de la actividad humana, como sobreexplotación de recursos, contaminación, la introducción de especies exóticas, actividades turísticas no reguladas, pesca ilegal y desarrollo de sistemas urbanos, de zonas urbanas. Bueno, les comentaba que en México tenemos una gran superficie de ecosistemas costeros. Contamos con una de las mayores extensiones de ecosistemas de carbono azul y se encuentran entre las áreas con mayor cobertura en el hemisferio occidental tropical y subtropical. Los manglares de México representan el 6% del total mundial y colocan a nuestro país en el 4º lugar de los países que poseen este ecosistema. Solo estamos por debajo de Indonesia, Australia y Brasil. La evaluación más reciente arrojó una superficie a nivel nacional de un poco más de 905.000 hectáreas de manglares y poco más de 400.000 hectáreas de pastos marinos en México, siendo la península de Yucatán la que tiene la mayor extensión
de manglares, aproximadamente un 55% de esta. Bueno, el carbono azul se les llama así a los ecosistemas, al carbono que se absorbe por ecosistemas costeros y marinos. Estos proveen un gran número de servicios ambientales esenciales para la mitigación y adaptación al cambio climático, como puede ser la protección contra tormentas, la protección ante el aumento del nivel del mar, la prevención de erosión de las costas, la regulación de la calidad del agua, hábitat para especies comerciales, provisión de alimento y secuestran y almacenan cantidades significativas de carbono de la atmósfera, encontrándose más del 50% bajo tierra. Aproximadamente el 79% de los manglares de México se encuentran dentro de 42 áreas naturales protegidas federales, 21 estatales y 61 sitios Ramsar. Bueno, las amenazas a los ecosistemas marinos y costeros representan algunos de los ecosistemas más amenazados del mundo. Esto se debe por el desarrollo costero, el crecimiento de la población, la contaminación marina, costera y tierra adentro, la sobreexplotación pesquera, la acidificación y florecimientos algales nocivos, cambios en las temperaturas superficiales y la columna de agua. La tasa de pérdida de estos ecosistemas de carbono azul oscila entre el 0.7 y 7% año con año. La extracción insostenible de peces, tiburones, invertebrados y hasta algas, la creciente contaminación y la acidificación del agua debido al exceso de carbono disuelto están poniendo en riesgo miles de especies marinas. El cambio climático puede afectar los sumiderios de carbono y su potencial de secuestro a través de alteraciones de su área, composición, crecimiento, productividad y asignación de biomasa aérea y subterránea. Algunos impactos ya constatados del cambio climático en los océanos es la pérdida y degradación de la biodiversidad, los daños y la transformación de los ecosistemas ya son riesgos clave para todas las regiones del mundo. Hay un riesgo de extinción muy alto para las especies endémicas en los hotspots de biodiversidad en los ecosistemas marinos. Frecuencia y severidad y duración de los eventos extremos pondrán a muchos ecosistemas terrestres de agua dulce, costeros y marinos en alto o muy alto riesgo de pérdida de biodiversidad. El aumento continuo y acelerado del nivel del mar comprometerá a los ecosistemas costeros de baja altitud a la inmersión y a la pérdida de estos. Cientos de pérdidas de especies locales han sido impulsadas por aumentos en la magnitud de los extremos de calor. El calentamiento y la acidificación de los océanos han afectado negativamente la producción de alimentos. Los ecosistemas de arrecifes de coral de aguas cálidas están amenazados por impulsores climáticos y no climáticos. El blanqueamiento y la mortalidad masiva de corales, la acidificación de los océanos reduce la biodiversidad. La acidificación de los océanos también afecta a una variedad de procesos biológicos. Los ecosistemas costeros que forman hábitats sufrirán cambios de fases irreversibles debido a las olas de calor marina con niveles de calentamiento global mayores al 1.5%. Y bueno, los corales hemos visto que no pueden ser capaces de adaptarse al cambio climático actual. En cuanto a alternativas para el cambio climático, pues México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas y estas las llamamos soluciones naturales, que son prácticas de gestión, protección y restauración de la tierra que retienen el carbono y otros nutrientes en el suelo mientras eliminan los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Reducir las emisiones por sí solo no será suficiente para alcanzar los objetivos globales de la reducción de carbono. Entonces, las soluciones naturales para enfrentar el cambio climático tienen un costo relativamente bajo y pueden implementarse inmediatamente. Estas soluciones proporcionan simultáneamente mejoras en la salud y la fertilidad del suelo, la calidad del agua local y la resiliencia de la población y tierras de cultivo frente a los efectos del cambio climático. Aquí podemos ver cuánto almacenamiento de carbono existe en los ecosistemas terrestres, siendo los humedales, que se refiere a ecosistemas marino-costeros, los que más retienen carbono bajo suelo. Entonces, ecosistemas más conservados fortalecen la función como sumideros y reservorios de carbono. Un ejemplo de la conservación de ecosistemas que aumenta el potencial de mitigación y adaptación al cambio climático, los océanos como solución al cambio climático y las oportunidades en cuanto a energía renovable basada en el océano, el transporte marítimo, también podemos reducir ahí emisiones,
ecosistemas costeros y marinos, incluida la protección y restauración de manglares, salinas, pastos marinos y algas, cambios en la pesca, la acuicultura y la dieta. Podemos transitar de fuentes proteínas terrestres intensivas en emisiones hacia proteínas de origen oceánico bajas en carbono y otras fuentes de nutrición, el almacenamiento de carbono en ecosistemas costeros y el fondo marino. Recientemente, en cuestión de protección, la Agenda 2030, firmada en diciembre del año pasado en el marco de la Convención para la Diversidad Biológica, busca que el 30% del área terrestre y el 30% del área marina estén completamente protegidos para el año 2030. México ha asumido el compromiso de aumentar al 30% el área dentro de su zona económica exclusiva bajo estricta protección. Bueno, para ir cerrando como reflexiones finales, es necesario establecer nuevas políticas de conservación y de manejo en el sistema de áreas naturales protegidas de México, posiblemente establecer áreas de refugio para la biodiversidad que sean resilientes al clima. La conservación es una tarea muy compleja que requiere la suma de esfuerzos a todos los niveles y sectores y debemos de considerar la dinámica multifactorial y sobre todo a las comunidades locales. Debemos profundizar en la capacidad de respuesta de la biodiversidad bajo escenarios de cambio climático, en particular a las que ocurren en ecosistemas frágiles, restaurar y proteger a largo plazo, priorizando la conectividad y corredores ecológicos dentro y fuera de las áreas naturales protegidas, aumentar el nivel de prioridad de las estrategias de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales en la toma de decisiones, incorporar hallazgos científicos, incluyendo todas las disciplinas, en la formulación de políticas, tendrá beneficios a largo plazo para la acción climática. Bueno, debemos integrar el conocimiento científico a la toma de decisiones, adoptar políticas basadas en la ciencia y fortalecer los puentes entre ciencia y política para ello. Pensamos que la información es poder, debemos ciudadanizar y socializar la temática ambiental, en particular la información relacionada con la conservación y el cambio climático, y permear en todos los sectores de la sociedad. El crecimiento económico y el uso de recursos deben desvincularse y el consumo de recursos debe reducirse. Podríamos optar por el decrecimiento, es una tarea urgente también. Somos una sociedad que goza de libertad, tenemos que cambiar de actitud, ser humanos más responsables, preocuparnos por el bienestar colectivo y dejar de lado el pensamiento individualista, optar por el consumo local y las cadenas cortas de producción y consumo. Recordemos que si un sistema colapsa, es inevitable que arrastre a otros hacia abajo, desencadenando una cascada de caos conocida como colapso ambiental sistémico. Esto ya lo tenemos documentado, es similar a lo que sucedió durante las extinciones masivas anteriores. Entonces, frenar la pérdida de biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales para las próximas generaciones es una tarea urgente y pues no hay mejor momento que ahora, ¿no? Finalmente, si tienen más interés en la temática, en conjunto con CONABIO, CONAMB y el Instituto de Biología de la UNAM, desarrollamos el Explorador de Cambio Climático y Biodiversidad, que es una herramienta de consulta sobre las tendencias de cambio climático y sus posibles efectos en diversos elementos de la biodiversidad en México. Esta plataforma puede responder a qué cambios en las condiciones climáticas de las áreas protegidas se esperan en el futuro, qué cambios en la temperatura y precipitación se han registrado en años pasados en un área de interés, cuáles son las áreas de alto valor biológico que se verán afectadas por el cambio climático, dónde se ubican zonas estables, es decir, los refugios climáticos en los que se espera que el impacto del cambio climático sea menor, cuál es el estado de conectividad de la vegetación en las ANPs terrestres y cuál es el grado de conectividad entre las ANPs y las ecorregiones terrestres. Les dejo la liga por si tuvieran más interés en darle un vistazo. Bueno, con eso cerraré mi intervención. Agradezco nuevamente la invitación y quedo atento a comentarios o preguntas. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta brillante presentación en la que el maestro Jorge nos muestra este escenario a nivel mundial, pero más específicamente en México, que es que debemos de atender, preocuparnos
y ocuparnos, como se dice, hay que atenderlo. Entonces, pues como lo hacemos de manera tradicional, en el chat no veo todavía preguntas. Si alguien entonces quisiera hacer una pregunta, adelante. Y bueno, yo tendría una primera pregunta y bueno, espero que los demás participantes tengan alguna. Maestro Jorge, nos hablaba de que la productividad de los cultivos tradicionales está disminuyendo. En este intento de adaptación al cambio climático, necesitamos modificarlos, es decir, pensar en otro tipo de semillas, en otro tipo de hortalizas, de árboles, en fin, etcétera. No sé si esta sea una manera de adaptarnos al cambio climático, o sea, modificando estos cultivos, en fin. No sé si está clara mi pregunta. Sí, bueno, voy a tratar de contestar rápidamente. Podemos optar por un cambio de la forma en que venimos haciendo las cosas. En el tema agrícola, pues sabemos que tenemos que reducir ampliamente las cadenas de producción, o sea, no consumir alimentos que provengan del extranjero cuando podemos producir nuestros propios alimentos, pero también ser responsables con lo que consumimos, ¿no? No podemos consumir, por ejemplo, por decir un ejemplo, el aguacate que deforesta los bosques de Michoacán todos los días, las berries que son este modelo de producción intensiva en la región del Bajío, los arándanos, las fresas. Debemos de transitar hacia la agroecología, creo yo, o sea, integrar el sistema agrícola de una manera amigable con el ambiente, reducir el uso de fertilizantes químicos, agroquímicos y sobre todo informarnos de dónde proviene lo que consumimos. Creo que por ahí es una de las vías, ¿no? Ok, sí, muchas gracias, porque de repente nos vemos tentados en esta comercio que hay actualmente. Nada más para que, ¿cómo decirlo? Anteriormente había temporadas para ciertas frutas, para ciertas verduras, y hoy las encontramos todo el año, ¿no? Esto significa que pues, por ahí se están importando, en fin, etcétera. Entonces, bueno, pues para ahora sí que tener esto en cuenta y apoyar más ese tipo sería pues el trabajo que nos tocaría hacer a cada uno de nosotros de manera práctica. Bueno, el doctor Antonio Danquín tiene una pregunta, tiene la mano levantada, posteriormente la doctora Ana Cristina y después la doctora Rosy tomaría la palabra. Entonces, en ese orden, adelante, por favor, doctor Antonio. Sí, ante todo los felicito por la exposición. Yo rescato un punto que me pareció interesante. Usted mencionó la afectación de los insectos, que son los grandes invisibilizados generalmente del cambio climático, y yo diría las violaciones de sus derechos. Usted que es biólogo, le pregunto desde el Estado, ¿qué rol podría jugar la biología como para educar a la sociedad sobre el valor que tienen los insectos? Porque siempre están invisibilizados, uno realmente es una preocupación mínima, se ve al insecto, pero usted señaló, además de que en mi caso lo considero como un individuo con valor inherente, la repercusión que trae también en esta suerte de conexión que hay con el todo, que se ve quebrada. Y la otra cuestión, yo rescato por ahí en varias cumbres internacionales, se habló del rol que tienen los pueblos indígenas como guardianes de la naturaleza y se mostró el rol que han cumplido. Estos, digamos, también propuestas como de mercados de semillas nativas y determinadas actividades, digamos, ancestrales. Lo que ocurre es que estos pueblos muchas veces ven vulnerados sus derechos, sus tierras, y entonces también estos modelos alternativos que proponen, que muchos llaman, pongo entre comillas, buen vivir, porque hay muchas maneras, digamos, de relacionarse, es una simplificación. Si, digamos, no debería trabajar uno para reducir el cambio climático, el Estado mexicano, en forma conjunta con los pueblos indígenas en proyectos interculturales que hoy no los veo en general muy trabajados porque no se valoriza el saber tradicional como un modo
también de combatir el cambio climático. No sé si usted conozca algún proyecto que haga más allá del Estado que estén trabajando por los indígenas con algún sector en tema de cambio climático y se valoricen sus saberes. Bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Maestro Jorge, ¿quiere que se hagan primero las preguntas y las responde o va respondiendo una por una? Mejor voy respondiendo una por una porque si no pierdo el hilo. Sí, ok. Sí, bueno, en cuanto a insectos, sí, ciertamente ha sido un grupo invisibilizado, creo también estoy de acuerdo con eso, pero podemos sumarnos a acciones locales de conservación para este grupo. Hay una iniciativa muy fuerte que se está promoviendo en escuelas y comunidades, que es la formación de huertos para polinizadores, ¿no? Entonces creo que podemos desde el ámbito local y personal, pues hacer un jardín en un espacio pequeño en nuestra comunidad, en nuestra escuela, para fomentar la proliferación de insectos polinizadores que fungen un papel primordial para la seguridad alimentaria sobre todo. Entonces debemos ganar con esas acciones. En cuanto a las comunidades indígenas, pues nosotros lo estamos viendo de una perspectiva de justicia social, ambiental y climática. Tenemos que integrar a las comunidades indígenas y locales a la toma de decisiones. Tenemos en desarrollo el proyecto, por poner un ejemplo, pues el proyecto de bonos de carbono bajo justicia, bajo un escenario de justicia climática o justicia ambiental. Lo que estábamos observando en cuanto a bonos de carbono es que llegaban las empresas, hablaban con las comunidades locales, muchas de ellas indígenas, y pues quienes salían beneficiadas por la conservación de bosques y por la absorción de carbono por esos bosques, pues eran las grandes empresas, ¿no? Y las grandes empresas seguían emitiendo y pagando una mínima compensación a las comunidades indígenas. Lo que estamos promoviendo ahora es que esos recursos lleguen directamente a las comunidades indígenas, comunidades locales, y estamos trabajando con muchas de ellas en el sureste mexicano y en la región del Pacífico también. Y eso podría comentar en cuanto a esas preguntas. Bien, muchísimas gracias. Doctora Cristi, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Jorge Sigala. Efectivamente ha sido una magnífica exposición con información de mucha calidad y muy detallada. El Instituto Nacional para el Cambio Climático ya tiene 30 años de haberse creado y de estar midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero y de tener algunas propuestas, para mi gusto, totalmente tibias en cuanto a la acción política que se podría realizar. A mí, por ejemplo, me gustaría que la próxima intervención de autoridades y de estudiosos invirtiera la proporción de tiempo que dan en las exposiciones. Por ejemplo, ahorita fue 50 minutos de esta visión muy detallada de un panorama pues que se siente cada vez más catastrófico e irreversible. Y 5 minutos para las llamadas alternativas, que están confiando más que nada en una estrategia de educación y de buena voluntad de la población, en una estrategia muy personalista. Y como lo mencionó usted en alguna de las diapositivas, estamos enfrentando a una hidra capitalista. Entonces, mi pregunta es si en algún momento podremos ver una exposición de 50 minutos o de 1 hora de cómo las instancias gubernamentales y científicas sentaron la disciplina al sector económico para desganaderizar y descarbonificar la economía. Desganaderizarla.
No decirle a la gente, pues, que un lunes sin carne. Ya no es el ritmo de velocidad que necesitamos para parar esto. Ya no lo es. Si lo fue hace 30 años, ahorita ya no lo es. Entonces, esa es mi propuesta. Que en alguna ocasión nos dijeran y nos sentamos con la Unión de Asociaciones Ganaderas y con la Secretaría de Economía y con los empresarios que están haciendo este turismo en la península de Yucatán y en la península de Baja California, y estos son los resultados. Y desde luego que preparamos a los maestros para que les hablaran a los niños de los lunes sin carne y de que no necesitan la carne para estar saludables. La proteína animal es un gran mito. Tendríamos que reconocerlo ya y tener acciones pues que fueran más atinadas a la velocidad del problema que estamos enfrentando. Porque esperar otras décadas, otras 3 décadas para que la población se sienta informada y no simplemente aterrorizada, es algo que a mí me preocupa mucho. No estoy viendo una estrategia que dé pie con bola. Gracias. Gracias, doctora Cristina. Pues con gusto, ustedes dicen que ya hablamos de soluciones y alternativas al cambio climático, estrategias y proyectos que estamos diseñando y llevando a cabo desde el INEC. Totalmente de acuerdo, esta problemática no la vamos a parar. Nada más hacer énfasis de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es de reciente creación, tenemos 10 años, apenas cumplimos 10 años en 2022, y pues la problemática no la vamos a parar, como sabemos. El dióxido de carbono tiene una permanencia de 100 años en la atmósfera y esta problemática va a ser constante y permanente durante el próximo siglo, por lo menos. Nosotros estamos optando por dar soluciones basadas en la naturaleza porque vemos que es el camino más factible para la adaptación. Y derivado de los ecosistemas y la biodiversidad de la que gozamos, pues puede ser una solución a la adaptación al cambio climático. También tenemos proyectos en cuanto a mitigación y comunidades, y que en cualquier momento que ustedes digan podemos platicarlo, ¿no? Gracias por los comentarios. Bueno, ahora cedemos la palabra a la doctora Rosy. Adelante, por favor. Doctora Rosy. Muchas gracias, doctor. Creo que la pregunta viene a completar la de Cristina. A mí me llama mucho que su ponencia es muy interesante, pero empieza dándonos el dato de que la principal fuente de gases de efecto invernadero son los combustibles fósiles. Cuando, bueno, ya organismos internacionales, Naciones Unidas, la FAO, nos dan pues un número interesante y nos dicen que la ganadería intensiva produce 18% más de gases de efecto invernadero que lo que producen los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, me parece que en pensar las estrategias de las que hablaba Cristina, que son muy importantes, pues pasaría por reconocer en primer lugar que uno de nuestros problemas, si no el problema más grave, es el tema de la ganadería intensiva y el ritmo al que está creciendo. Es una industria que crece pues mucho más rápidamente que la industria de vehículos automotores y de todos los vehículos que utilizan combustibles fósiles. Si le sumamos a que el 33% de las tierras cultivables están siendo utilizadas para producir forrajes para esta ganadería, el problema se agrava. La deforestación de zonas forestales y selváticas para monocultivos, muchos de ellos manejados genéticamente para alimentar a estos animales, también es un gran problema. Entonces, me parece que seguir empezando los argumentos ambientalistas desde la perspectiva de que el gran problema son
los combustibles fósiles y no darle el peso que tiene la ganadería intensiva en este problema, es estar caminando hacia atrás, porque estamos partiendo de estrategias que, si bien pues van a mitigar el tema, no estamos atendiendo el principal problema. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en México veo poca estadística, veo poca estrategia para combatir pues lo que expertos a nivel internacional nos dicen, pues es el principal problema del cambio climático. O sea, la principal causa, evidentemente es un fenómeno multicausal. No estoy diciendo que la ganadería intensiva sea el único, pero sí es el principal. Ya en segundo lugar vienen los combustibles fósiles y tal. No sé si estén trabajando en el Instituto Nacional de Cambio Climático con estas estadísticas y con esta perspectiva. Sí, gracias, doctora Rosa María. Pues nosotros desarrollamos el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, gases y compuestos de efecto invernadero. Tenemos estadísticas con base a la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, metodologías basadas en ciencia. Nuestra principal fuente de emisiones de CO2 es el transporte en México. El sector pecuario apenas alcanza el 10%, si no me equivoco, no tengo los datos a la mano, pero también estamos desarrollando estrategias para la mitigación del metano, que es el principal gas que resulta de la actividad pecuaria. Los invito también a conocer el Inventario Nacional de Gases, de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Los invito a conocer la página del INEC. Digo, si fuera esta la temática, podría haber trabajado otra presentación acerca de qué hacemos en el INEC, cuáles son las estrategias que llevamos a cabo, cuáles son los proyectos, pero pues créanme que sí estamos haciendo cosas y tenemos estadísticas basadas en las recientes metodologías de 2018 que se publicaron por el panel intergubernamental climático para la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. Los resultados están en la página del INEC y son abiertos al público. Gracias, doctor Jorge. Bueno, voy a seguir moderando porque se tuvo que retirar nuestro compañero Víctor. Gracias, Víctor. Saludos para ti. En el chat hay una pregunta de Juan Castillo. Pregunta él, ¿existe algún programa y recursos para planear, ejecutar proyectos productivos desde el aula y comunidad? Me parece que es una pregunta dirigida al instituto que usted, bueno, de que usted es su director. A ver si entendí bien la pregunta. ¿Es para realizar proyectos a nivel comunitario? Pues más bien, entiendo que la pregunta, o si está aquí Juan Castillo, se la quiere reformular o plantear verbalmente, pero entiendo que la pregunta es si desde el aula, si en las escuelas, digamos, ya hay proyectos, ¿no?, educativos para trabajarse desde el aula y en la comunidad. Supongo que se refiere a proyectos coordinados por ustedes o impulsados por ustedes o en coordinación con ustedes. Sí, gracias. Bueno, pues recién, los últimos años hemos trabajado con las juventudes. Desarrollamos manuales que se llaman El Cambio Climático y Mis Derechos, que también están disponibles en nuestra página del INEC y disponibles para todo el público. Y ahí viene una serie de recomendaciones y acciones y programas que podemos desarrollar desde el aula, porque estos son dirigidos a estudiantes de nivel básico. También en cuanto a proyectos, pues estamos trabajando en colaboración con el CONACYT para, en particular en los programas nacionales estratégicos que se originaron en esta administración, y también incidimos en esa parte en conjunto con el CONACYT. Nosotros no tenemos recursos para realizar investigación o para apoyar la investigación directamente, pero sí incidimos en qué investigación debe realizarse en conjunto con el CONACYT. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo también tengo un comentario y una pregunta. Voy a plantearla directamente ahora.
Pero los invito, las invito a formular preguntas, a escribirlas, a participar en la sesión, aprovechando que tenemos aquí a un experto, pues, muy reconocido, ¿no?, en el campo. Bueno, maestro Jorge, mi intervención es en el sentido de lo que ha dicho la doctora Ana Cristina y la doctora Rosy, que me han precedido. A mí me parece que la información que nos ha dado es muy valiosa, pero al mismo tiempo muy preocupante y muy alarmante, ¿no? En todo el mundo, y usted también lo mencionó, hay la sospecha de que hemos rebasado ya umbrales que son fatales, ¿no? Es decir, no hay vuelta para atrás. Estamos ya en una situación en la que el cambio climático nos afectará, queramos o no, y no tenemos ya mucho que podamos hacer, ¿no? Me parece que eso es terrible, me parece que la información que nos ha dado pues es muy clara al respecto, ¿no? Y yo creo que esto nos invita a pensar de manera mucho más radical. Y algo que me preocupa es, bueno, a ver si lo puedo plantear bien, pero una cierta esquizofrenia que veo en nuestro país, ¿no? Hay por una parte información como la que nos ofrece usted, que es información excelente, bien fundamentada, enriquecida con observaciones empíricas, es una información importantísima. Pero por otra parte me parece que las políticas públicas del gobierno no son tan consistentes con esto, que las políticas públicas incluso van en contra justamente de la información que tenemos, ¿no? Las políticas, digo, hasta yo puedo entender, si estoy mal, usted podrá corregirme. Estas políticas que tenemos sobre, por ejemplo, el consumo de energía, ¿no? Las limitaciones que hay para invertir en energía. El programa de Sembrando Bosques o Sembrando un Árbol en el sureste ha sido fatal, ha tenido efectos contrarios a lo que se ha dicho, ¿no? Y tenemos mucha evidencia de que las políticas públicas no están, digamos, alineadas con la información que tenemos. Entiendo que su papel en esta plática, pues, es el de informarnos y el de compartirnos lo que se ha hecho, pero también es usted aquí el representante del gobierno mexicano. Y yo, bueno, pues entiendo y quisiera preguntar acerca de esto, acerca de esta diferencia que hay entre la información que tenemos, la profundidad de conocimiento que tenemos sobre la afectación que estamos experimentando ya, y sobre lo limitado y sobre lo tibias, lo tímidas o lo contrarias que parecen muchas políticas públicas, ¿no? Digo, quizá la más notable sea los daños que se están ahora provocando con la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, que parece que eso tendrá unos efectos terribles, ¿no? Sobre la propia península, sobre los corales que nos mencionó usted, etcétera, ¿no? Digo, esas son las cosas que a mí me preocupan. Y sobre eso, digo, esa es una primera pregunta. Y un complemento de esta pregunta es, bueno, hay una fuerte preocupación de muchos científicos a nivel internacional, encabezados por Greta Thunberg, que han sostenido, ¿no?, que tenemos que cortar ya de tajo el consumo de hidrocarburos, ¿no? Que no hay otra solución ahora que mitigue los efectos que nos ha presentado usted. Si no hacemos un cambio radical en la forma en que consumimos energía, la forma en que nos movemos, la forma en que producimos, etcétera, será mucho peor lo que vendrá en las siguientes décadas, ¿no? Y bueno, lo que nos ha dicho usted, me parece que está como alejado de eso, ¿no? Está más enfocado a una política más de procurar mantener nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, haciendo cambios pequeñitos, poniendo jardines, cuidando los manglares un poco más, etcétera, pero no hay algo tan radical. Y acerca de eso, pues quiero presionar un poquito, ¿no? Bueno, a usted en particular, quiero presionar un poquito sobre el tema. ¿Realmente las políticas que nos propone son adecuadas? ¿Son políticas que realmente pueden enfrentar la magnitud de la catástrofe que nos ha presentado antes? ¿O no requerimos, en efecto, tener una visión mucho más radical y acompañarla de políticas y de decisiones mucho más radicales de las que entiendo que se están tomando en el país? Bueno, le agradezco sus comentarios y los invito a replantear preguntas o a formular alguna otra. Gracias, doctor Jorge. Maestro Jorge. Sí, gracias por los comentarios. Pues en cualquier momento platicamos otra vez de nueva cuenta con respecto a las estrategias que está llevando, en particular la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de México, y nosotros como órgano técnico científico, pues abonamos para la formulación de la política pública. En cuanto a los proyectos los proyectos, ¿cómo les dicen a estos proyectos? Grandes proyectos que están realizando en el sureste, como es el Tren Maya, como es el programa Sembrando Vida a lo largo del país, pues son proyectos que desde una óptica de no coartar el desarrollo, recordemos que somos un país en desarrollo,
no podemos coartar el desarrollo de nuestro país para sacrificando pues a las poblaciones que hemos olvidado durante los últimos años, ¿no? Nada más para mencionar un dato, estamos analizando los beneficios del programa Sembrando Vida. Tenemos unas cifras ya aproximadas de Sembrando Vida que está coadyuvando a la mitigación. Tenemos números de mitigación en cuanto a Sembrando Vida, aproximadamente 5 millones de toneladas de CO2 absorbidas entre 2019 y 2021. Y bueno, una emisión estimada en los proyectos donde está, en los estados donde está desarrollando el Tren Maya de casi 2.5 millones de toneladas de CO2 de dióxido de carbono absorbidas, ¿no? Entonces, pues nosotros por nuestra parte estamos cuantificando cuáles son los beneficios socioambientales de estos programas y de estos proyectos, pero sin coartar el desarrollo de estas regiones del país, ¿no? Como es el sureste mexicano, el noreste que ha sido también gravemente afectado por la sequía, donde estamos desarrollando también programas de agroecología. Y bueno, pues comentamos en cualquier momento de los proyectos que estamos llevando a cabo también. Gracias. Entiendo. Sí es importante, claro, cuidar el progreso y el bienestar de las personas, pero sin futuro no tiene sentido nada de esto, ¿no? Digo, los datos que nos ha dado indican que estamos en una encrucijada, en un punto de no retorno, ¿no? Como se ha dicho. Bueno, perdón por presionar, pero me parece que sí, en efecto, sin futuro, sin medidas más radicales para todos, estos proyectos más locales, digo, son polémicos, pero digamos, por ventajosos que puedan ser, no parecen suficientes, ¿no? Pero sí entiendo, es para otra conversación y podríamos programar algo más enfocado justamente a las medidas que realmente se están tomando, a las medidas que podríamos considerar y a discutirlas, ¿no? De manera, pues, abierta y libre, ¿no? Como nos ha dado usted oportunidad. No sé si quiere comentar algo, maestro Jorge, o alguien más tiene alguna otra pregunta. Pues sí, digo, también en ese cambio de actitud personal, que es donde podemos hacer más, digo, no podemos demandarle desde nuestra casa al gobierno de Estados Unidos que deje de emitir CO2, ni al gobierno de China, ¿no? Podemos hacer presión, sí, podemos, pero más en el cambio de actitud yo quisiera profundizar un poco en ello, ser más responsables, reanalizar la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente y cómo tomamos nuestras decisiones. Creo que desde el ámbito personal podemos presionar a las grandes empresas, eso sí lo podemos hacer. Y bueno, no quería dejar un mensaje fatalista, sino al contrario, nosotros somos el origen del problema, pero también somos parte de la solución, ¿no? Quería cerrar con eso. En cuanto tengamos un sentido más responsable de la toma de decisiones, tanto a nivel personal, a nivel comunitario, pues vamos a hacer que las cosas cambien, creo yo. Quería dar ese mensaje sobre todo. Gracias. Muy bien. Gracias a usted. En el chat pregunta Juan Castillo, dice que tiene una reserva en el colegio donde estudia, me parece, donde trabaja, y le preocupa su protección. Y la pregunta es, ¿cómo lograr la protección de esa reserva que tiene él? Bueno, no sé a qué reserva se refiere, si es un ecosistema natural o qué es, pero pues acercarnos al gobierno municipal, al gobierno estatal para ver cómo podemos participar en esta protección de los recursos, ¿no? Sumar la voz cuenta mucho y exigir a las autoridades que nos den alternativas para la protección de los espacios naturales es algo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que involucrarnos de manera personal. Muy bien. Bueno, le paso la palabra a Ana Cristina Ramírez. Adelante, Ana. Muchas gracias. Sí, un poco a raíz de la pregunta
del compañero Juan Castillo me surge la inquietud de si el instituto ha ubicado a los grandes contribuyentes en México. En el mundo pues no tenemos injerencia, pero en México a los grandes contribuyentes de esta devastación del cambio climático. ¿Están identificados con nombre y apellido? Sí, bueno, la Secretaría cuenta con el Registro Nacional de Emisiones y es donde se suman las empresas y nos dicen cuántos gases han emitido, ¿no? Tenemos ese registro, eso lo lleva directamente la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros lo que como coadyuvamos en esa parte es decir, cuáles empresas, más bien, cuáles son las alternativas que tienen esas empresas para reducir las emisiones. Trabajamos con los corporativos acereros, con los metaleros en la región norte del país, trabajamos con las empresas agroalimentarias también para pues, coadyuvar y trabajar en conjunto para reducir la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. Y gobiernos estatales y municipales también damos recomendaciones a ellos para reducir las emisiones. Muy bien, muchas gracias, maestro Jorge. Cristina, ¿quieres comentar algo más? Me parece que sí. Sí, nada más quería darle seguimiento a eso. ¿Qué procede? Aparte de hacer la recomendación, ¿tienen suficiente personal como para, no sé, revisar si la recomendación se siguió o se pasó a un cajón de cosas que pueden tardar 100 años? Bueno, como repito, somos un instituto de investigación del Estado. Nuestra parte es coadyuvar en la política pública. Damos opinión técnica y científica basada en la mejor información disponible a la fecha y en lo que se basan esas recomendaciones. Ya después sube de nivel y se emiten normas, se emiten proyectos, se emiten programas bueno, trabajamos en conjunto con gobiernos de estados y municipios para que estas recomendaciones se implementen, ¿no? En la implementación y en la evaluación de política pública orientada a la mitigación y adaptación al cambio climático. Están los resultados de la evaluación de la política pública del cambio climático. Ahorita la estamos actualizando también, pero el corte más reciente es a 2018 y ahí nos dice cómo andamos en cuanto a política pública en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, aún tenemos tiempo. En el chat, el maestro Jorge nos ha puesto el enlace para visitar la página del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Los invito a copiarlo, ¿no? Por si alguien quiere hacer una consulta más adelante. Bueno, pues me parece que no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Ni comentario. Entiendo. Muy bien. Pues vamos a concluir la sesión de hoy. Voy a hacerle entrega virtual del reconocimiento que han preparado para el maestro Jorge. Es un reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes a Jorge Iván Sigala Rodríguez por su participación en el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal con el tema Implicaciones del Cambio Climático en la Biodiversidad de nuestro país, firmado en Aguascalientes, 9 de junio de 2023. Firma la maestra María Zapopan Tejeda, que es la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el maestro Héctor Hugo Sigala, conocido de todos, creo, quien es jefe de Departamento de Filosofía, y el doctor Víctor Hugo Salazar Ortiz, quien es el coordinador de este seminario. Pues se lo harán llegar a usted, maestro Jorge, vía virtual. Acá está también, si lo necesita me lo pide, con todo gusto. Le agradecemos mucho su plática, ha sido realmente muy interesante, nos deja mucho para pensar y además nos propone temas, ¿no? Para trabajar más adelante. Muy probablemente lo vamos a invitar en el futuro, ¿no? En un futuro inmediato,
para continuar con esto, y me parece que el interés de la sesión pues ha recaído más en las propuestas, en lo que se puede hacer y en lo que deberíamos tal vez hacer de manera urgente, ¿no? Les recuerdo que la siguiente sesión del seminario será el 14 de julio y tendremos como invitado al doctor Damián Arévalo. Estén al pendiente, por favor. Las sesiones son cada mes, el segundo jueves de cada mes, de 12 a 14 horas, a través de este canal de Microsoft Teams. Pues muchas gracias a todas, a todos. Qué gusto vernos, saludarnos, y nos vemos en la siguiente sesión. Espero. Gracias. Pues gracias por la invitación y quedamos a la orden para cualquier cosa, cualquier otra ponencia. Les voy a compartir al comité organizador la presentación. Ahí vienen varias citas y fuentes de consulta para si tuvieran más interés en el tema, pues de ahí pueden sacar mucha información. Y gracias nuevamente a los organizadores, a la universidad y a todos los invitados y quienes estuvieron presentes por los comentarios y preguntas. Gracias. Gracias a usted, maestro Jorge. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Lo que no sabemos es cuál sede esté desocupada.